que es el discipulado. Lo que pasa es de que nosotros creemos de que el discipulado es un área más. Es decir, que dentro del contexto eclesiástico de las iglesias del último tiempo, el área de discipulado es un área como la alabanza. De hecho, la alabanza puede que tenga mucho más importancia que el discipulado. O puede ser que el área del discipulado esté metido dentro del contexto de los servidores, o de la venta, o de la tienda, o de parqueos. Es decir, porque eso es lo que nos han enseñado, que el discipulado es un área más. Pero no, el discipulado realmente es la razón por la cual Jesús los llama. Y como usted sabe que Dios trabaja en una frecuencia de 3. Nosotros podemos ubicar el propósito del discipulado en la ecuación de 3. Por ejemplo, según el llamamiento en la dispensación del Padre, tenemos un ejemplo. Tenemos lo que vimos el sábado pasado, Éxodo capítulo 3, versículo 10. Aquí era el Padre, era la dispensación del Padre. Y aunque no está explícitamente la palabra discípulo a Moisés, entendemos de que la palabra discípulo o la etimología de la palabra discipulado, de alguna manera, por eso le puse aquí etimológicamente, de alguna manera puede que cambie, porque el discipulado el discípulo se puede aplicar en un seguidor, y está bien, pero también se puede aplicar el discipulado o el discípulo como alguien que recibe enseñanzas. Pero también podemos aplicar el discípulo o el discipulado como alguien que comparte lo que dio. Entonces, etimológicamente hablando, es una palabra que tiene mucho significado. Pero la función prácticamente es la misma. Entonces, cuando hablamos nosotros, según el llamamiento, vemos nosotros a un hombre llamado Moisés, que Dios lo llama para después enviarlo. Eso lo vimos el sábado pasado. Porque lo que Moisés estaba haciendo con Faraón no era algo que a Moisés se le antojara. Era algo que el maestro de Moisés le estaba diciendo que hiciera. Y Moisés hizo precisamente y exactamente lo que el maestro le dijo que hiciera y que le dijera a Faraón. Algunas veces a Moisés lo ponía en una posición vergonzosa o lo ponía en una posición peligrosa, pero trataba de ser fiel al que lo estaba enviando. Entonces, tomando esto en cuenta, estamos viendo que aquí estamos viendo en la dispensación del Padre cómo Dios llama a Moisés y lo llamó para que se acercara y después enviarlo. En la dispensación del Hijo, nosotros vimos a Marcos capítulo 3, creo que es el versículo 14. Y aquí ya no está el Padre. Aquí es el Hijo el que hace un llamamiento. Y aquí sí, claramente habla del discipulado. Pero le pone un plus porque les dice apóstoles. Pero como yo le digo, ¿un apóstol es un discípulo, sí o no? Sí. Pero los apóstoles tenían discípulos. Sí. Entonces, por eso es que yo le hablaba de la palabra, de la etimología de la palabra discípulo, discipulado. Lo que estamos tratando de discernir o de disertar en esta primera parte, de investigar o de observar,
es que tanto en la dispensación del Padre, en la dispensación del Hijo, vemos que hay que viene de la misma corriente. Los llama a estar cerca de Él, los llama a congregarse, los llama a unirse a Él. Voy a volverlo a repetir. Los llama a unirse a Él. En el otro los llama a unirse y a estar cerca de Él, congregarlos, juntarlos, estar cerca para después usarlos. Es el mismo concepto. Y en la dispensación del Hijo, del Espíritu, por ejemplo, tenemos muchísimos, pero se me ocurre el libro de Hechos en el capítulo 6, del 1 en adelante. ¿Qué es lo que sucede aquí? Solo en el capítulo 6, por lo menos, hay 3 o 4 veces que se menciona la palabra discípulos. Usted sabe que en Hechos 6 es la elección de los diáconos. Pero dice que como crecía el número de los discípulos. Y después dice que de los discípulos dijeron, sáquenme y escojan más 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Y dice que después de eso, la palabra fortalecía y prevalecía. Y el número de los discípulos se incrementaba. Solo en el capítulo 6 nosotros observamos el mismo patrón. ¿Qué patrón? De estar juntos. ¿Qué patrón? De estar juntos para poderlos a servir. De congregarlos para ponerles a funcionar. Tanto en la dispensación del Padre, del Hijo y del Espíritu, es el mismo patrón. El mismísimo patrón. ¿Qué patrón? Juntarlos, el propósito, fundamento, la base. Juntarlos, traerlos, congregarlos. Por eso es de que es importante no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por eso dice la Biblia que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Por eso la Biblia dice que hay una corriente en donde la gente está disgregando en las iglesias porque no me entienden, porque no me escuchan, porque no quiero la disciplina, porque no me saludan, porque no hacen lo que quiero. Porque precisamente el que se aleja prácticamente está apostatando del título de discípulo. Dice, qué interesante esto. Ahora, el problema aquí está. ¿Viste la palabra que estoy usando? Apostatando como discípulo. Quiere decir que cuando yo digo, yo soy discípulo, pero a mí no me gusta congregarme, yo no me congrego. Esto no, gracias hermano. Esto no es, gracias. Esto no es algo opcional. No hay alguien, y si hubiese alguno en la Biblia, son personas que se pueden contar con el dedo, con los dedos de una mano. Pero estoy usando Génesis y Apocalipsis, la dispensación del Padre, del Hijo y del Espíritu. Estoy usando la plenitud de la palabra para fundamentar un precedente, una idea, un concepto. No estoy agarrando un versículo y me la estoy inventando. Estoy usando todo el contexto de que Dios podía hacer todo lo mismo que hicieron Moisés, Adán, que todos los que hicieron ellos, Abraham, Sansón, Jefté, Ahod, Débora, Jacob, Isaac, Moisés, Elías, todos los pudo haber hecho. No, pero él le dio participación al hombre. Pero antes de enviar al hombre, lo jaló para él. Y ya, eso ya lo vimos, pero se lo voy a de todos modos poner. Aquí en Jeremías, eso es un versículo tremendo. Jeremías capítulo 23, versículo 18 y 22. Le dije que tratara de memorizarlo. Dice, si ellos hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino. Si ellos hubieran estado en mi secreto. Quiere decir que si no estoy en el secreto, sí puedo hablar de parte de Dios. Sí puedo ministrar la alabanza. Yo puedo servir, pero la efectividad puede que no esté. O sea, ahí lo que dice el profeta es, si hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo. O sea, sí hicieron oír
pero sus palabras, su enseñanza, su razonamiento, sus principios, y pueden ser cosas bonitas. Pero ¿qué nos interesa? ¿Que nos hable Dios o que nos hable un hombre cosas bonitas? Pues obviamente Dios, porque la única palabra que crea, que transforma y liberta es la palabra de Dios, aunque yo use la Biblia como una base para mis enseñanzas. Bueno, entonces según el llamamiento, en la decisión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, podemos ver que hay un propósito. Principalmente es atraernos a Él. Es que estemos juntos. Los discípulos se juntan. Los discípulos juntos. Juan capítulo 17, Señor, que ellos sean uno como nosotros somos uno. El otro día el pastor Max habló de este versículo precisamente. Bueno, número 2, según el uso etimológico. Fíjense que la palabra etimología, yo no estoy tratando de buscar palabras así a las que digan, este cuate, sí, puchica, ¿cómo habla? A mí no me importa mucho lo que la gente piense al usar palabras sofisticadas. No me importa, porque eso es lo que quiero que usted sepa, que etimológica, ¿qué es la etimología? Es el estudio, los cambios, la evolución que existe en las palabras. Eso es la etimología. Usted puede estudiar la palabra pecado y su etimología, y ahí le tendría que decir desde la primera vez que se usó pecado y todas las veces y las acepciones de la palabra pecado en toda la escritura. Ahí le puede decir, pecado es la transgresión, pecado es la iniquidad, pecado es la blasfemia. Eso es un estudio etimológico. Pero nosotros sabemos que al aumentar el zoom, pecado es una cosa, transgresión es otra, y blasfemia es otra, y iniquidad es otra. Son cosas totalmente diferentes. Por eso es de que cuando estudiamos la palabra discípulo, según el uso etimológico, yo quiero explicarles algo. La palabra discípulo aparece 265 veces en la escritura. Quiero ver, aquí lo tengo yo. Sí, 265 veces. En la dispensación del Padre, voy a escribir aquí, ¿ve? Antiguo Testamento. Aparece únicamente 2 veces. En Crónicas, ya se lo dije el sábado pasado, en segundo libro de Crónicas y en el libro del profeta Isaías capítulo 8. Solo 2 veces. Ahora, note esto. En la dispensación del Hijo, que es el Nuevo Testamento. Pero mire aquí el cambio que voy a hacer. Hasta el libro de Hechos aparece 232 veces. Es decir, en el Nuevo Testamento, que ya estamos hablando en la dispensación del Hijo, en el Nuevo Testamento, pero únicamente en la dispensación del Hijo, que ya no está en Hechos de los Apóstoles. Ahí aparece 232 veces la palabra discípulo. Fíjate. Y en la dispensación del Espíritu Santo, que también es el Nuevo Testamento. Y estamos hablando del libro de Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis. Aparece 31 veces la palabra discípulo.
Estamos hablando de la regla de 3. Estamos tratando de abarcar la Biblia para poder entender un poco más lo que somos nosotros. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Cómo nos mira Dios? Y según lo que yo le estoy explicando acá, aquí estamos nosotros observando que la mayoría de veces en donde se menciona en la Biblia la palabra discípulo, precisamente es en la dispensación del Hijo. En la dispensación del Padre aparece solo 2 veces. Increíblemente, en este tiempo, solo aparece 31 veces. Ahora, esto nos da a nosotros una enseñanza. Bueno, nos da muchísimo, pero nos da una enseñanza clara. Y es que el propósito, el discipulado definitivamente tiene que estar encerrado aquí. Casualmente en este lugar aparece Cristo. Entonces nos damos una idea que nuevamente lo mismo, que etimológicamente hablando la manera en cómo la palabra discípulo se usó en toda la Biblia nos da una sola dirección, y es que realmente nosotros al que tenemos que parecernos es a Cristo, al que tenemos que seguir es a Cristo, al que tenemos que buscar para que nos enseñe es Cristo, dándonos a entender que al final del día las 232 veces que aparece, y sabe que es lo más interesante, es de que todo el Nuevo Testamento es la misma palabra. Es la misma, incluso cuando habla de Dorcas, es la misma palabra, solo que en femenino. Esa es la única mujer que la Biblia dice discípula. Y sí, en el griego dice, era una discípula llamada Dorcas. Fíjate, había varias, pero es de la única pero la raíz es la misma. Y en el Antiguo Testamento, en estos dos, es el mismo. O sea que no es tanto el significado de la palabra lo que nos da, porque ya les dije el significado el sábado pasado, pero tal vez la frecuencia, la administración continua de que Jesús lo que quiere es que nos parezcamos a Él. Y la única manera de nosotros parecernos a Él es estar cerca de Él. Nadie va a conocerme a mí mejor que la persona que vive conmigo. Y yo no puedo pretender decir que yo soy discípulo y conozco a Jesús si no estoy con Él. Jesús Adrián Romero, creo que él es, no es Adrián Romero, es que no me gusta ese canto, pero dice, al taller del maestro, ven. ¿Cómo? Alex Campos dice una parte, me gusta mucho porque dice, ¿para qué decirle que le amo si contigo no quiero estar? Ay, yo te amo mi sombrero. ¿Y por qué cuando estás en la casa no me buscas? ¿Y por qué cuando estás en la casa no buscas? ¿Y por qué cuando estás molesto no corres a mí? ¿Por qué cuando estás contento no me agradeces? Y decís que me amás. Por eso es que yo quería usar esta palabra, la continuidad y la fluidez que en el tiempo de Jesús como que se proyectó a que este es el tiempo del discipulado. Ahora el Espíritu Santo, ¿qué cree? El Espíritu Santo, lo que dice la Biblia es que nos va a recordar las palabras de quién. Tal como lo dice mi pastor. Así como lo dice aquel escritor de aquel libro famoso, las 31. No. Por muy grande que sea el siervo, no hagamos eso. Porque en este tiempo Jesús nos enseña a nosotros que Él es el maestro y que nosotros somos discípulos de Él. Él es el que llama, porque dice que Él usa la preeminencia en todo. ¿Qué significa? Que Él es el primero en todo. Hay que agradecerle a alguien esta labor. Primero,
a Él. Dios me dio el privilegio de ir a predicar primero a Él. Tengo una gran necesidad, primero a Él. Eso es darle la preeminencia a Él en todo. ¿O no dice la Biblia eso? Él es el primero en todo eso. Entonces, yo quería explicar un poco esto. Antes de seguir con esto, me dijo un hermano que no vino hoy, por cierto, el sábado pasado, me dijo, mire, yo no estoy muy de acuerdo, o no sé cómo lo miro, me dijo. Porque usted dijo de que nosotros, por ejemplo, no podemos predicar del amor si nosotros no hemos aprendido a amar. Y tiene lógica lo que me dijo, pero eso lo quiero sacar a colación ahorita, porque como estamos aprendiendo todos y tenemos que dialogar. Él me dice, o sea que el que predica del amor tiene que saber bien todo lo del amor, porque usted dice que uno tiene que predicar algo que conoce y ya lo maneja y lo domina. Entonces, fíjese, pues, lo que él está diciendo tiene sentido o no. O sea, él me está diciendo, bueno, usted dice que hay personas que se pueden hablar del amor, pero tienen cierto odio. Entonces yo les dije, no puede uno hacer eso. Uno tiene que aprender primero esto para poder enseñarlo. Entonces, él me dice, quiere decir que cuando uno habla del amor, es porque uno ya conoce todo lo del amor. Cuando uno habla del perdón, quiere decir que uno ya conoce todo lo del perdón. Entonces, siento que tiene razón, pero puede haber un poco de confusión. Porque si fuera así, le dije a él en su momento, si fuera así, ¿quién podría hablar del amor? Nadie, porque todos seguimos aprendiendo, ¿o no? ¿Quién podría hablar del perdón? ¿O quién podría hablar de la santidad, por ejemplo? Yo voy a hablar de la santidad. O sea que tú ya eres santo, tú ya ganaste esa clase como para enseñarla. No, esa no es la enseñanza que yo di. Bueno, para dar un poquito de luz, tendríamos que leer el libro de Hebreos, capítulo número 6, versículo 1 en adelante. Ahí está la respuesta de esto. El libro de Hebreos, el apóstol Pablo dice, bueno, dejando ya los primeros rudimentos de la doctrina de los bautizos. Leámoslo si quieren. Hebreos capítulo 6. Es que le quiero compartirle esto, porque yo no creo que Jesús le haya dicho a sus discípulos, miren, vayan, liberten, porque ustedes ya no tienen ninguna esclavitud, ya no tienen ningún problema. ¿O saben qué? Hablen de la santidad y de la pureza, porque ustedes ya son puros y son santos. Tal vez en el plan de Dios terminado sí lo somos, pero en esencia no somos eso. Estamos en proceso. Dice el versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos. Fíjese que la palabra rudimentos en el griego es la palabra arche. Arche. Y esa palabra significa iniciación. O sea, Pablo nos está diciendo, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Escuche, vamos a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautizos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, desechemos eso ya no nos sirve. Ahorita vámonos a la no, Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo, esto es un inicio y no nos podemos quedar en la puerta. No podemos nosotros seguir. Por ejemplo, usted sabe la doctrina de las obras muertas. ¿Alguien se recuerda de eso? El hermano de doctrina seguramente se lo va a enseñar. ¿Qué es una obra muerta? ¿Alguien sabe qué es una obra muerta? Aquí dice, es una doctrina apostólica, es una doctrina bíblica que la iglesia manejaba. Aquí lo menciona. Es la doctrina de las obras muertas. ¿Qué es la doctrina de las obras muertas? ¿Alguien que se recuerda? ¿Alguien? Bueno, la doctrina de obras muertas es todo aquello que se hace sin fe. Todo aquello que se hace pensando que al hacer eso, yo voy a tener una repercusión espiritual. Yo voy a ir a darle un billete de 100 a los pobres de la calle
y con esa razón yo voy a ganar un lugar delante de Dios. No, esa es una obra muerta. No tiene sentido. No podemos nosotros ser cristianos y pensar que por lo que hacemos, por venir temprano, por ser el más pilas, el que diezme más, esas son obras muertas. Si no tenemos el concepto adecuado de que todo lo que nosotros hagamos realmente no puede impresionar a Dios, porque dice la Biblia que Él pone no solo el hacer, sino que también el querer. Entonces, si nos nació algo bueno, definitivamente es porque Él lo puso. Ok, entonces, ¿qué es lo que trato de explicarle con esto, amado hermano? Es que nosotros no es que ya sepamos todo del perdón para predicar y enseñar del perdón, pero hay cosas básicas. Hay cosas que son como decir, usted no puede pasar a la secundaria si no puede leer y escribir. Usted no puede pasar a segundo primaria si no puede sumar y restar. No es que no sirva, pero hay cosas que son tan importantes. Por ejemplo, decir que somos discípulos y queremos servir al Señor, pero no queremos tener cobertura. Eso es el ABC de la vida cristiana. Tú tienes que tener un pastor. Tú tienes que tener a alguien que dé cuentas por ti, que te instruya, que te corrija, que te ayude, que te levante, que te restaure. ¿A quién seguir? O sea, hay cosas que son básicas como para poder nosotros aventurarnos, por decirlo de una palabra, a tratar de enseñar. Por ejemplo, el amor. ¿Cómo podría yo? Yo puedo que tenga un problema, por ejemplo, hoy venimos de San Lucas. Es un ejemplo. Yo salí de San Lucas y se me atravesó un señor y como la caja del carro no servía, va a darle y el señor se me bajó y me maltrató y me pegó una gran chiviada delante de un montón de gente y me molestó. Bueno, a él no lo conozco. Fue una situación especial, pero sí, sin embargo, me provocó cierta ira y molestia. Esa es una cosa. Pero que yo venga peleando con mi mujer y que sea líder, o que yo venga como líder peleando con otro, mi compañero líder, eso no es ABC. Esto es algo, eso es lo que dice. Ya no deberían de estar lidiando con los inicios. Ahorita los problemas tienen que estar en Jerusalén, por lo menos en Judea. Bueno, fuera que hasta la última de la tierra, pero no, el problema está en Jerusalén. Por eso dice la Biblia que primero el juicio debe de entrar por casa. Es decir, hay cosas que se deben de superar, manejar y ganar como para poder nosotros tener pues la libertad, entre comillas, de poder accesar a dar una enseñanza. Entonces, les digo esto, hermanos, porque nadie está preparado del todo. Nadie puede decir, yo ya perdoné a todo el mundo y yo puedo hablarles con libertad del perdón. No, el que piense eso, sinceramente, es que está mal. O el que diga, yo voy a hablar de la santidad porque, como me decía a mí un hermano, yo jamás he caído, yo nunca he caído de la gracia, yo sigo de pie, nunca he caído. Solo con ese pensamiento está frito. Porque ¿qué es caer de la gracia? Tomar, fumar, drogarse, no. Dice la Biblia en el libro de Gálatas que caer de la gracia significa deshacer cosas pensando que así se agrada a Dios. Bueno, ahora, ¿qué es lo que digo? Que cuando nosotros estemos en el discipulado y Dios nos esté dando la oportunidad de ministrar el amor, primero tomemos en cuenta Jerusalén. ¿Cómo estoy yo con el amor con lo más cercano? ¿Cómo estoy yo? Yo tengo problemas con mujer ahorita, mi amor, mire, perdóname, por favor, problemas con mi hermana. Mi hermanita, perdóname, problemas con el otro líder. Mira, perdóname. Ahora sí, porque no me quedé en el inicio. Tengo problemas, puede ser, pero con el señor bandido que casi me atropella. Pero no con los que están cerca de mí. Eso es lo que la gente a veces no comprende. Porque para decir, no, yo no tengo problemas con nadie, nadie, hermano, no podría porque la Biblia dice que el que no ha pecado, el que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios. ¿Está claro esta parte? Ok, la última parte que es tal vez la más sencilla,
pienso yo, es el propósito del discipulado según la naturaleza del maestro. Definitivamente nosotros no andamos buscando ningún otro maestro más que Jesús. Porque el discipulado y de la doctrina, dice la Biblia, Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, lo que hace en su doctrina, en su enseñanza doctrinal es señalar a Jesús como al que tenemos que seguir. De hecho, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, lo que yo recibí, eso es lo que yo le doy. ¿Y de dónde recibió él? Definitivamente del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo señalando al Cordero, a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que trato de explicarle? Que la naturaleza del maestro, ¿qué naturaleza es? Según Juan 17, ya lo vimos. Uno con el Padre. Y aquí vemos nosotros tres, pero son uno. Es decir, la naturaleza de Jesús es que son varios, pero es uno. Entonces, según la naturaleza, el propósito es unidad. Según la naturaleza del que nos llama. Es decir, que el que nos está llamando a seguirle se enfoca en la unidad. Porque así como nosotros somos uno, que ellos sean uno. Esta es su naturaleza que va mucho más allá de Génesis, Apocalipsis. Antes de que todo fuera creado, la unidad. Número 2. Estamos hablando del propósito del discipulado según la naturaleza del maestro. Ahora miremos Juan 3:16. Ahí hay una parte natural, una parte que se deja mostrar de él, de Dios. ¿Qué? Que da. ¿Qué tiene que ver el discipulado con dar? Pues esa es la gran comisión. Mateo capítulo 28 del 19 en adelante. Esa es la gran comisión. Uno, y dar. Jalar, soltar. ¿Cómo se dice? Inhalar y exhalar. ¿Y qué cree? Nosotros somos una exhalación de Dios. El pastor lo enseñó. ¿Para dónde veníamos? De dentro de él. Entonces, según la naturaleza del maestro, según la palabra o la etimología de la palabra discípulo, y según el llamamiento en las tres dispensaciones, llegamos a lo mismo. ¿Y qué es entonces, hermano Julio? Bueno, que estemos juntos con él, nosotros, y después salir, cumplir su propósito, dar lo que de gracia hemos recibido. Esa es básicamente la clase de esta noche. El propósito del discipulado. Claro que ahí tenemos que mover un montón de aristas, pero básicamente quería poner otra piedra para que usted entienda y pueda tener un poquito más de amplitud en el concepto de lo que nosotros queremos hacer los días sábados de 6 a 7 de la noche acá. Con el pastor, pues hemos estado pensando, orando, viendo de qué manera podemos hacer incluso actividades, algo que como discípulos nos ayude. Como discípulos, porque recuerden que Jesús no solamente los tenía sentados. Jesús tenía cierta manera para enseñar y tenía cierta manera para examinar. Entonces, solo le queremos dejar eso en su corazón. Y bueno, no sé si tiene alguna pregunta, si la podemos responder en este momento, usted sabe que la respondemos, y si no la sabemos, nosotros vamos a investigarla. Pero solo le pido algo, que cuando usted tenga una diferencia de ideas, hágamelo saber a mí. Hágamelo saber, y de pronto, si usted tiene base bíblica de lo que usted está pensando, creyendo,
De pronto yo estoy equivocado y con la humildad y con la sencillez que solo Dios puede otorgarle a una persona, yo podré decirle, realmente me equivoqué, hermano, te agradezco que me sacaste de este punto porque no lo sé todo, pero voy a esforzarme por lo que yo le traigo a usted, tenga la suficiente material y concepto y base teológica para que usted esté seguro, tranquilo y confiado de que esto va a una dirección que glorifica únicamente a Cristo. Aquí la gloria únicamente se la lleva a Él. No cabe ninguna otra persona, ningún otro ministerio, ningún otro oficio. Sí, hermano. Es aportaciones que quiero dar, ¿verdad? Con respecto de la consulta del hermano que te hizo del amor, ¿verdad? Realmente, tú lo dijiste, ahí es la palabra clave, proceso, ¿verdad? Todos estamos en proceso, pero la verdad es que estamos en restauración. Entonces, en Filipenses, ¿verdad? Ahí dice claramente, el que comenzó la buena obra, es cierto, la terminará. Entonces, estamos en ese camino. Con respecto de las obras muertas, pues son obras no de justicia, o sea, injustas esas obras. Las obras de justicia es precisamente las que se hacen con fe y por la fe, como dice Santiago, las obras muertas, ¿verdad? Bueno, y el tercero, de lo que te pasó en el camino, mi apreciación personal es que el enemigo siempre está al acecho y como león rugiente a caer, especialmente a los líderes. Venías con una palabra para darnos a nosotros. Muchas gracias por ello, ¿verdad? Pero uno se encuentra con oposiciones de diferente clase. Para mí, esa fue un ataque del enemigo, fue una oposición. Por eso es que el pueblo en sí debe orar por sus coberturas, por sus pastores, porque se sufre ese tipo de situaciones, ¿verdad? Solamente. Amén. Hermano Juanito. Hermano, yo creo que el ser humano siempre es tentado a eso, ¿verdad? Estaba viendo yo en Proverbios 28, 28:13, dice, el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa se aparta, alcanza misericordia. Y usted lo confesó, ¿verdad? De lo que le había pasado. Eso le ayuda a alcanzar misericordia adelante para poder enseñar. Amén. Únicamente. Amén. Ya vieron, hermanos, qué bonito uno aprende. Gracias, hermanos, por la aportación. Eso es bonito, mire, porque prácticamente eso es lo que el pastor también anhela, es que el discipulado pues se pueda comentar, preguntar y aprender, ¿verdad? Yo sinceramente les digo, tal vez por la vida que yo tuve, Dios me ha enseñado a aceptar cuando me equivoco, ¿va? Y yo no me siento mal o avergonzado que me digan, miren, no es así, ¿va? Al contrario, digo, bueno, por lo menos hay un error menos que voy a cometer en el futuro. Pero muchas gracias, hermanos, por su aportación. Hermano Mario. Como el amor, como el arrepentimiento, como el perdón, es un proceso siempre. Y es un proceso siempre, no es a la noche, o sea, a la noche a la mañana, sino que hay que trabajarla, hay que cultivarla, ¿verdad? Entonces yo creo que hemos aprendido de que el amor se perfecciona, pero conforme el tiempo uno lo va practicando. Es igual que el perdón, el Señor lo dio, pero también hay que meter, igual que la salvación, porque todo es un proceso, o sea, que hay que trabajarla hasta que podamos perfeccionarnos, ¿verdad? Porque eso es lo que enseñan. Por eso yo creo que es importante, digamos, las enseñanzas para capacitarnos y llegar a entender y comprender
digamos, el resultado, digamos, del aprendizaje a través de la palabra del Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces, si no hubiese alguien más, vamos a tener tiempo de oración. No sé si tú vas a decir algo, pastor. Bueno, vamos a orar entonces. Vamos ahí, con los ojos cerrados, un momento. Visualice al Señor, a nuestro Maestro, a nuestro amado, entregando una mochila a nuestra vida, una información, unas hojas, un folder, lo que usted quiera, un cuaderno, un libro, esperando que nosotros tomemos una buena actitud respecto a lo que Él nos ha dado esta noche. Todos nosotros. Dios sabe en qué proceso estamos, Dios sabe lo difícil que es para unos una cosa y para otros otra. No nos juzguemos, hermano. No critiquemos, no nos critiquemos. No nos lastimemos con comentarios. Yo sé que Dios está uniéndonos en este lugar, en esta casa, más que antes. Yo sé que este año es un año de unidad, es un año en donde vamos a experimentar algo diferente, porque Dios es bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, y en todo lugar te damos la gloria y la alabanza a ti, Señor. Esta noche ha sido una noche de aprendizaje, de estructura, de formación, de capacitación, para poder ser mejores discípulos, mejores siervos, mejores servidores, en cualquiera de las ramas en las cuales nosotros trabajemos en esta congregación. Espíritu Santo sigue redarguyéndonos, sigue enseñándonos y sigue dándonos la capacidad para mantener la unidad en medio de este lugar. Ayúdanos a levantar al caído, a amar al que es difícil, a perdonar. Ayúdanos a poder, Señor, evolucionar para la gloria de tu nombre. Gracias por las personas que están acá y gracias te damos, Señor, por los pastores y por esta casa, Señor, que nos cubre. En Cristo Jesús oramos. Amén.